Ahora voy a hablaros de los fósiles y los pinzones. Para comenzar, voy a explicaros lo que es la selección natural. La selección natural es un proceso en la naturaleza responsable de la adaptación de los seres vivos a su medio. Es el resultado de la reproducción diferencial, es decir, unos organismos dejan más descendencia que otros debido a que tienen ciertas características que le permitieron sobrevivir en la naturaleza. Estas características genéticas favorables pasan a su generación. En términos más simples, la selección natural consiste en la supervivencia y la reproducción entre los genotipos diferentes. Actúa sobre la diversidad genética existente, causada por la mutación. Las adaptaciones de los seres a su medio se deben a la selección natural. El siguiente ejemplo sobre los escarabajos es un claro ejemplo. Los escarabajos de la hojarasca tienen colores similares a las hojas secas. En este caso, serían los escarabajos naranjas que aparecen ahí. De este modo, se camuflan mejor y son más difíciles de encontrar. Como podéis ver en la imagen, concretamente en el bocadillo, los escarabajos verdes son más fáciles de encontrar por los pájaros, mientras que los escarabajos que se han camuflado, pues no. Otro claro ejemplo puede ser el de las jirafas ancestrales, que tenían diferentes longitudes de cuello. En la lucha de la supervivencia, aquellas que tenían el cuello un poco más largo llegaban a alcanzar las ramas más altas, por lo que no tenían competencia. Las jirafas con este tipo de cuello lograron dejar mayor descendencia y así esta característica se hizo más frecuente. En la lucha por la supervivencia, aquellas jirafas que no tenían el cuello tan largo dejaron menor descendencia y murieron, como podéis ver en esta imagen. Así, la naturaleza favorece a cualquier variación que presente una ventaja en la supervivencia. Después de muchas generaciones, las jirafas tendrán el cuello más largo que sus remotos antepasados. La teoría de la selección natural dice que el número de individuos en las poblaciones tiende a incrementarse de forma geométrica. Dicho número, no obstante, suele permanecer estable porque el ambiente tiene recursos limitados y, por tanto, solo una fracción de la descendencia sobrevivirá y se reproducirá con éxito. Aquellas que sobreviven y se reproducen difieren de aquellos que mueren, porque los individuos en una población no son idénticos debido a la variación heredada. La probabilidad de sobrevivir y reproducirse determina qué variaciones serán las que perpetuarán la especie. Darwin llegó a la teoría de la selección natural en 1838 leyendo el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, economista inglés. Para esta época, Darwin ya había regresado de su viaje en el Beagle. En este ensayo, Malthus explicaba que la población humana no podía crecer indefinidamente, aunque tuvieran el potencial de hacerlo, porque los recursos son limitados. Darwin, en ese momento, comprendió que todas las poblaciones, no solo la humana, están condenadas potencialmente a exceder los recursos de los que depende su existencia. Solo una pequeña fracción de los individuos que podrían existir nace, sobrevive y llega a reproducirse. Según el naturalista, los organismos que sobreviven son los que se encuentran favorecidos por ser portadores de ligeras variaciones ventajosas. Los pinzones son unas aves que se encuentran en las Islas Galápagos que ayudaron a Darwin con la evolución, es decir, la selección natural. Darwin descubrió 13 clases de pinzones en las diferentes islas de los Galápagos. Y, como podéis apreciar en esta imagen, podéis ver que se dividen en 3 clases principales. Los pinzones terrestres, que serían estos, que dentro se dividen pues en carnívoros o comedores de cactus, el pinzón cantador y los pinzones arborícolas. Los 3 grupos principales de pinzones serían el Geospiza, el Camarynchus o Certidea, también conocido como el pinzón cantor.
El Geospiza se caracteriza por ser comedor de semillas. Su fuerte pico les permite alimentarse de semillas grandes y duras, siendo del grupo de los pinzones y poseedores de un pelaje negro. Tienen un vuelo caracterizado por aleteo alterno y planeamiento con alas cerradas. La mayoría canta bien, prefiere los hábitats de vegetación consistentes, en áridos matorrales de tierras bajas y bosques tropicales, caducidos menores de 500 metros de altura. El Certidea tiene un pico delgado, como podéis apreciar en la imagen, y pequeño, que no es adecuado para alimentarse de frutos y semillas, por lo que prefiere más artrópodos, es decir, insectos o animales pequeños invertebrados. Su plumaje no es llamativo, de color verde oliva en ambos sexos. Los machos de algunas subespecies exhiben en particular color durazno lavado en la cara. Habita en las elevaciones húmedas de las islas mayores. El Camarynchus, también conocido como carpintero, ha alcanzado su fama debido a su capacidad de utilizar como herramienta una pequeña rama, un tallo o la esquina de un cactus. Esta es utilizada para compensar su corta lengua. Esta ave manipula esta herramienta para remover de los árboles a sus presas invertebradas como las larvas. En esta imagen, como podéis apreciar, hay diferentes tipos de pinzones y, como os he hablado antes, está el Certidea, el Camarynchus o el Geospiza. Dentro de ellos hay subespecies, como podéis ver aquí, están carnívoros, que tienen diferentes características, o los comedores de flores también. También podemos ver, según Camarynchus, pues los comedores de brotes o los insectívoros. Darwin se refirió a este proceso como la selección natural o la supervivencia del más fuerte, y razonó que todavía tenía un antepasado común. Él vio la selección natural como una manera de lograr una ascendencia por modificación. Eso es la evolución. A continuación voy a hablar de los fósiles, que son cualquier huella o vestigio de plantas o animales que vivieron en el pasado prehistórico. Una de las ideas de Darwin fue la de considerar todas las formas de vida emparentadas unas con otras. Tras una detallada observación videográfica del registro fósil, la anatomía y embriología comparada, Darwin logró dilucidar que todos los seres vivos han evolucionado desde uno o unos pocos tipos simples de organismos, o en otras plantas que las especies que hoy existen evolucionaron a partir de otras especies del pasado. Darwin también afirmó que muchas de las especies que habitaron la Tierra ya no se encuentran con nosotros, sino que se han extinguido. Tal extinción es el resultado de la competencia entre las especies, o a cambio en el medio a los cuales no pudieron adaptarse. Darwin adjudicó la falta de formas de transición entre los principales grupos de seres vivos a la imperfección del registro fósil. Sin embargo, estas lagunas de forma de transición se han llenado con el trabajo de los paleontólogos desde sus tiempos hasta nuestros días. A esta idea de que todas las formas de vida están emparentadas unas con otras se le llama ascendencia común, como podéis ver en esta imagen en la que todos los seres vivos están emparentados unos con otros. Darwin llegó a la teoría de la ascendencia común con el viaje de Beagle, utilizando el registro fósil, la taxonomía, que es la ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la clasificación. La anatomía comparada, disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias en la forma y estructura externa e interna de los seres vivos. La embriología, que sería el estudio de un embrión, y la videografía, o también llamada la distribución geográfica de las especies. Uno de los hechos que dio a Darwin pistas sobre el proceso evolutivo fue el hallazgo de mamíferos fósiles en Argentina y Uruguay, tales como Macrauchenia, un animal parecido al camello pero sin joroba, con una trompa similar a la del tapir y una altura de 2 metros. Esta especie se extinguió. También halló especies extintas parecidas a algunas actuales, como los perezosos gigantes, de los cuales halló fósiles de varias especies y géneros diferentes. También halló fósiles de un gliptodonte, una especie de armadillo de 3,6 metros de largo y 1,5 de alto, que poseía un caparazón y un mazo al final de la cola.
que lo utilizaba de forma defensiva. También podéis ver o apreciar aquí imágenes de el perezoso gigante con un perezoso normal. La anatomía comparada de varias especies fósiles revelan que los vertebrados con 4 extremidades, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, descienden de peces con aletas carnosas, que empezaron a colonizar la Tierra. Una de las nuevas especies que han encontrado en estado fósil es un curioso pez llamado el Tiktaalik, que muestra una extremidad anterior perfectamente transicional en su anatomía entre una aleta pectoral de pez y una extremidad terrestre. Tiene la cabeza de cocodrilo y tiene unos dientes afilados. Como evidencia genética se puede mencionar la similitud que hay de las secuencias de ADN mitocondrial, las cuales pasan de una generación a otra por el linaje materno. Es notable que Darwin, al estudiar las características anatómicas de los grandes simios africanos, los chimpancés, gorilas y demás, haya predicho que en África se encontrarían los fósiles de antepasados de la especie humana. El descubrimiento del Australopithecus africanus ha ayudado a esclarecer los orígenes humanos y, sin duda, a confirmar que somos una especie de primates que ha sufrido un proceso evolutivo al igual que las demás especies que hay sobre la Tierra. Darwin también vio las semejanzas de los embriones de los animales, una evidencia indirecta de la ascendencia común. Las etapas iniciales del desarrollo embrionario de los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos son muy similares. La idea de que los peces dieron origen a los anfibios y estos a los reptiles se puede evidenciar en el desarrollo embrionario. De hecho, se puede observar en el desarrollo embrionario de reptiles, aves y mamíferos la presencia de hendiduras branquiales. Continuando su viaje del Beagle, Darwin notó que muchas especies son reemplazadas por otras en otras regiones geográficas. Usualmente, estas otras especies son muy parecidas, por lo que teorizó que ambas especies podrían estar emparentadas y tener un origen común. Esto lo evidenció con unas aves no voladoras de Sudamérica conocidas como ñandúes. Darwin notó que al sur del continente la especie ñandú común, Rea americana, que habita las pampas argentinas, es reemplazada por el ñandú petisto, o también conocido Rea darwini, adaptada a fríos climas de la estepa patagónica y la meseta andina. Con la taxonomía se procura ordenar las especies dentro de los géneros dentro de las familias y estas dentro de las órdenes según sus características comunes, como podéis ver en esta imagen, esta otra o esta otra. Con esto acabo mi presentación y espero que os haya gustado mucho. ¡Hasta la próxima!